Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a nuestra segunda parte de este maravilloso tema en nuestra estación 39, Divon Gad. Una expresión que tiene que ver con fortuna, pero a su vez tiene que ver con debilidad. Un lugar de asentamiento, un lugar de arroyos, de aguas, pero también un lugar para desfallecer. En pocas palabras, un lugar de vacilación. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados, nuevamente un saludo cordial y una bienvenida muy, pero muy especial a esta su casa, Israel, Casa Integral. Originamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, con todo cariño y dándoles una bienvenida a todos los que nos acompañan probablemente hoy por primera vez, pero también de manera muy especial a quienes han estado conectados durante estas 39 estaciones. Estamos ya en nuestra recta final, cerrando la jornada hasta la jornada 42. Ya estamos muy cerca de ver el desenlace de lo que ha significado partir desde la tierra de Egipto, atravesar el desierto, vivir todo tipo de experiencias, algunas buenas, algunas malas y algunas muy difíciles. Pero en medio de todas y cada una de ellas, la unción, la presencia, la Shekinah de Adonai con el pueblo de Israel. Siempre el favor de Adonai para con nosotros. Estamos en la segunda jornada, el segundo tiempo, part-time, de la estación 39, Divon Gad. Gad, Divon como tal es el nombre de la ciudad que tiene que ver, repito, con un lugar de asentamiento. Y mencionamos en la primera parte que un lugar de asentamiento específicamente ocurre cuando llegan a este punto y se encuentran con un paisaje y con una tierra que nunca antes ellos habían visto. Mencioné en el ejemplo que ocurre cuando nosotros seguramente viajamos en un plan de turismo y al estar en alguna ciudad, en algún país, mencioné el Mediterráneo, que es tan hermoso, o probablemente cuando usted visitó o ha visitado o piensa visitar por primera vez Israel y se adentra por las calles de Jerusalén o en Belén o en Tel Aviv, en Haifa, bueno, donde sea, y empezamos a observar, como dice el eslogan de alguna programación de Torah, dice, caminando por las huellas de nuestro Mashiach. Y usted empieza a caminar en el Getsemaní, por la zona antigua, empieza a estar visitando el Kotel, el muro, y seguramente siente en su corazón un anhelo profundo de incluso pensar, me debo mudar a vivir en este lugar. Probablemente muchos han tenido incluso una experiencia sobrenatural cuando visitamos las tierras de Israel, el Jordán, el Mar Muerto, etc. Aquí en Divon ocurre algo parecido. Y vemos que el nombre de la jornada de la estación es Divon Gad, haciendo referencia a la tribu de Gad. La tribu de Gad, dentro de todas las tribus, es una tribu que tiene algo que la identifica especialmente y es una característica en cuanto a su humildad. La tribu de Gad realmente no es una tribu que tenga un renombre extraordinario, pero sin embargo aquí Gad
sí ocupa una posición fundamental y lo mencionamos en las jornadas anteriores, porque este Gad es el hijo número 7 de los 12 hijos de Jacob y es el primer hijo con su sierva Silpa, y esto tiene una relevancia fundamental. Sin embargo, vimos también que en el lugar de Dibón Gad aparece el valle de Seret. Ese valle de Seret hace alusión a esto que estoy mencionando, una exuberancia, arroyos, paisajes, pastos, unas tierras fértiles, pero en especial las aguas termales, que probablemente el pueblo de Israel o nunca habían disfrutado, o por lo menos en el desierto probablemente no. Vimos cómo aquí en Dibón Gad se representa tipológicamente 3 aspectos de la vida del ser humano. Número 1, hablamos de la carne. Número 2, hablamos del alma. Y número 3, hablamos del ruach, del espíritu. E hicimos una relación, un paralelo entre Egipto, la carne, el desierto, el alma, y Canaán, la tierra de promesa, el espíritu. Vimos cómo a su vez hicimos una relación entre lo que es todo este proceso y el Mishkan, el templo, el Mishkan. Lo conocemos como el tabernáculo. El Mishkan se caracteriza porque tiene estas 3 secciones, al igual que Egipto, el desierto y Canaán. En el Mishkan vemos el atrio, donde está el lugar, el altar de bronce, donde tenemos la fuente. Inmediatamente está el lugar santo, donde está presente la mesa de propiciación, la menorá tan importante y el altar del incienso. Observen que esa menorá, la pastora Pili en sus programas de Mujeres con Simiente de Unción, o incluso ella diseñó un programa que se llama El reloj profético de Adonai. Y ese reloj profético de Adonai lo establece justamente a través de la menorá que tiene 7 brazos. Recuerden que hay una diferencia entre una menorá y una januquilla o una januca. La menorá tiene 7 brazos, la januca presenta 9 brazos. Eso solo para hacer un pequeño comentario, porque muchas veces la gente lo pregunta o confunden. Muchas gentes me dicen: pastor, compré una menorá hermosa, quiero que la vea. Y cuando la vemos resulta que no es una menorá, es una januca. O el caso contrario: pastor, compré una januca y resulta que al verla no es una januca, es una menorá. La diferencia está entre 7 brazos y 9 brazos. Repito, 7 brazos la menorá, 9 brazos la januca. Espero que sea importante el paréntesis. Ahora vemos que en este lugar santo entonces tenemos la mesa de propiciación, la menorá y el altar del incienso. Y decía en esta menorá los 7 brazos que tipológicamente representa Levítico capítulo 23, haciendo alusión a las 7 convocatorias. Representa los 7 sellos, las 7 trompetas, bueno, el número 7 que tiene infinidad de representaciones, las 7 iglesias, entre otras cosas. Inmediatamente tenemos el lugar santísimo, y ese lugar santísimo es justamente donde aparece el arca del pacto. Maravilloso, el arca del pacto. Allí tenemos, por supuesto, la presencia del Ruach HaKodesh, el lugar santísimo, y por supuesto hablamos con las estaciones anteriores, Ije Abraham, y ahora en Dibón Gad hablamos de la importancia, ¿recuerdan?, del nuevo odre, el nuevo odre, no el viejo odre. Ese nuevo odre tiene que ver con nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Nosotros no podemos pensar o continuar siendo lo que hemos sido en el transcurso de la vida. Pertenecimos a la religión tradicional por herencia de nuestros padres, los que fuimos parte de ese proceso. Pasamos al contexto evangélico por conocimiento de personal, por revelación personal. Una maravillosa experiencia estar en el contexto evangélico. Aprendimos la adoración, la alabanza, los cánticos. Seguramente aprendimos a escudriñar nuestras Biblias. Aprendimos cosas lindas, pero maravillosamente el tiempo de Adonai nos permite un escalón más. Y en esta escalera subir al punto de encontrarnos con nuestra Kadosh Torah.
y al cumplir con nuestra Kadosh Torah, empezar a conocer las misbot, las ordenanzas, los mandamientos y encontrarnos con esa revelación maravillosa del libro de Éxodo capítulo 20 en el verso 8 cuando nos dice guardad, recuerden guardar mis días de reposo, esto es Shabbat. Sin embargo, la doctrina, la enseñanza típica nos enseñó el día domingo como el día del Señor y pues en esa línea caminamos por mucho tiempo, pero llega un momento en que el emet, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Así es que estar en Torah no es un asunto judaizante, nosotros no somos una fotocopia del pueblo judío. Amamos, valoramos, respetamos y honramos a la comunidad de Judá, de cuya tribu viene justamente nuestro amado Mashiach. Pero no necesariamente tenemos que volvernos una fotocopia del judaísmo, especialmente del judaísmo rabínico ortodoxo, que muchas de sus enseñanzas tienen que ver con lo que ellos manejan y conocen, con todo respeto, como la Torah oral. Y aquí se generan una serie de disyuntivas. Esas disyuntivas están entre si lo que estamos haciendo es toraico desde el punto de vista de la Torah escrita o si lo que estamos haciendo es desde el punto de vista de la Torah oral que practica la comunidad judía. Pero hermanos, el pastor Alfaro, para quienes me conocen, saben ustedes, yo no soy persona de polémicas. Yo respeto a los ministerios, respeto la posición de cada ministro. Y cada uno tiene su propio modo de discernir. Pero si algo que los rabinos enseñan, o la Torah oral para los rabinos practican, fuese absolutamente indebido, inapropiado, inadecuado, no congruente con la palabra, pues entonces estaríamos hablando de algo fuera de lo común. Pero algunos se preguntan, ¿por qué ustedes hacen esto o esto? Si eso pertenece a la comunidad judía. Hermanos, lavarse las manos no es un asunto de la comunidad judía. Lavarse las manos es un contexto bíblico, toraico y cosas por el estilo. Pero bueno, no vamos a entrar allí, como diría la pastora Pili, en terreno apache. El punto para concluir el comentario es, aunque sean conceptos rabínicos, tengo la plena seguridad y certeza en mi corazón que no son conceptos perversos o malvados, para que tengamos claridad en esto. Es decir, entre comillas, pecaminosos, para tal vez hacer una mejor claridad. Son menciones rabínicas, pero los rabinos han hecho un esfuerzo para conservar, guardar y proteger la Kadosh Torah. Ahí dejemos el punto. Entonces, hecho todo este proceso, vamos a seguir insistiendo en la importancia del nuevo odre. Y traje a colación el comentario que acabo de pasar, porque para entrar a nuestra segunda parte de la jornada de Divon Gad, tenemos que entender que estamos justamente hoy en la frontera de Moab. Estamos allí frente a la frontera de Moab, hacia el norte, dijimos al oriente, recuerdan, hacia donde nace el sol, allí está el pueblo de Israel. Y aquí se han cumplido los 38 años del pueblo de Israel cuando hoy pisan esa frontera. La palabra frontera como tal, si definimos el concepto de frontera, estoy seguro que muchos de ustedes hemos tenido en algún momento la oportunidad de pasar una frontera de un país a otro. Y esas fronteras nos exigen unos protocolos, reglamentos desde el punto de vista actual migratorio, permisos de entrada, certificación de entrada. De no tener ese permiso de entrada, pues por supuesto no podemos pasar. El hombre ha creado otras formas de pasar las fronteras, a su manera, como todo lo que el hombre hace, a su manera. Pero para poder tener la pertenencia, para poder tener la estabilidad al otro lado de esa frontera, repito, se requiere un protocolo. Esa frontera, esa línea divisoria entre un punto y otro, nos exige, por supuesto, orden, nos exige, por supuesto, respeto, nos exige, por supuesto, autoridad y, por supuesto, sujeción. Entonces mencioné hace un momento que algunos conceptos de carácter rabínico
y otros conceptos de carácter toraico en la Torá escrita y otros en la Torá oral, generalmente generan diferencias, vacilaciones, puntos de opinión para unos o para otros. Y esto ocurre precisamente cuando estamos en una frontera. Una frontera puede ser física, literalmente estamos en una frontera. O también puede ser una frontera imaginaria. Muchas veces nosotros nos creamos límites, fronteras imaginarias que no nos permiten avanzar, que no nos permiten continuar, que no nos permiten alcanzar propósitos porque tenemos limitantes. Y ahora que digo limitantes, permítanme recordar en pocas palabras una enseñanza que vi hace poco. Alguien me envió una enseñanza muy bonita, muy simple. Y es un ejercicio que un científico hace en un acuario. Toma un acuario relativamente pequeño, coloca unos peces pequeños en el acuario y a su vez coloca otro pez mucho más grande o mayor, cuya tarea es devorar a esos peces pequeños. Ese es su alimento, digamos. Sin embargo, el científico coloca en medio del acuario un vidrio a la mitad del acuario, que por supuesto los peces como tal no pueden ver. El vidrio es transparente y está en el agua. Y cuando el pez grande tiene apetito, se abre su apetito, él avanza hacia donde están los peces pequeños y al tratar de pasar esa área, choca contra ese vidrio. ¿Me están captando el ejemplo? Choca contra ese vidrio, es decir, hay una frontera, hay una limitante. Sin embargo, el pez grande no ve el vidrio evidentemente cristalino y él continúa insistiendo en tratar de pasar y pasar y pasar porque su apetito está creciendo. En algún momento fue tan fuerte la intención del pez que al golpearse contra ese mismo cristal se afecta, se golpea muy fuerte y empieza a sangrar. Ese pez grande se siente defraudado, abatido, lastimado y se retira. Pero posteriormente el científico decide ahora en su ejercicio técnico retirar el vidrio, retira el vidrio y puede notar cómo ahora los peces pequeños empiezan a pasar hacia ese sector donde está el pez mayor, empiezan a pasar sobre el mismo pez, incluso lo tocan, etc. Pero ese pez ya no actúa vorazmente frente a los peces pequeños. Es decir, él se creó una frontera, una limitante que ya ni siquiera su apetito lo lleva a la intención de devorar a los otros peces. Estoy tratando de hacer una definición sencilla y práctica sobre el tema de las fronteras, porque aquí en Divón Gad vamos a encontrarnos la familia de la casa de Israel, nos vamos a encontrar frente a una frontera. Y repito, dentro de las definiciones que presenté de Divón, tenemos que es un lugar de asentamiento al cual nos gustaría estar allí. ¡Oh, qué tierra más hermosa!, dijeron los hombres de la casa de Israel. Es un lugar de aguas, es un lugar de termales, es un lugar donde hay fortuna, y fortuna en el sentido de bienestar. Es decir, y en el sentido de laborar y de tener provisión, por supuesto. Sin embargo, enfrente de ellos, ahora se encuentran las regiones amonitas. Y ahora para conquistar ese lugar se requiere empezar un proceso de enfrentamiento. Y ese proceso de enfrentamiento, esa batalla, nos va a llevar a una primera gran conclusión de esta jornada en el final de la segunda parte. Todos nosotros, amados, hemos pasado fronteras. Pasamos la frontera del nivel 1 en la religión tradicional al nivel evangélico. Y cuando llegamos a ese lugar, en el lugar evangélico, o la iglesia, como ya la he llamado en el nivel 2, en el contexto
protestante, para decirlo así. Aprendimos enormemente, pero sin embargo, aprendimos que en el nivel 2 ahora requeríamos tener mayor seguridad, mayor santidad, compromiso, responsabilidad. Nuestra actitud no podía ser la misma. Ahora aprendíamos la palabra, amábamos la palabra y vivíamos la palabra. Pero cuando pasamos esa frontera, cuando superamos esa etapa, en el segundo nivel, sin lugar a dudas, tuvimos un crecimiento espiritual poderoso. Pero aún y así, todavía fallábamos en algunas áreas. Todavía podríamos decir el papá o la mamá a su hijo: mira, están tocando la puerta, por favor, si preguntan por mí, diles que no estoy. Es decir, todavía en ese segundo nivel, la carnalidad, el pensamiento humano, el concepto del hombre toma valor. Todavía en el segundo nivel nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Todavía en el segundo nivel tal vez pensamos que si pecamos y oramos, todo queda bien, como lo aprendimos en la primera parte. Orar, confesarse y ya se arregló el problema. En esa frontera venimos a la estación o al nivel de Torá. Y el nivel de Torá nos exige, en el lugar santísimo, nos exige, desde el lugar santo, nos exige una responsabilidad, una identidad, un compromiso, una actividad justa delante de Adonai. Por lo tanto, aquí se requiere el concepto de la fidelidad. Por favor, dígalo conmigo, la fidelidad. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, y vamos a tomar dos textos. Por favor, acompáñeme por un momento al libro de Mateo. Vamos a estar un momento en el libro de Mateo, vamos a ir primero al libro de Marcos, por favor. Acompáñeme al libro de Marcos, Evangelio de Marcos. Y vamos a ver cómo en las fronteras Adonai empieza a entregarnos herramientas adecuadas de cómo es que vamos a empezar a enfrentar a nuestros adversarios. ¿Cómo es que vamos a enfrentar a nuestros enemigos? Marcos capítulo 16. Acompáñenme, por favor. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Gracias para quienes están llegando. Libro de Marcos capítulo 16, verso... Vamos a tomarlo en contexto, leámoslo desde el verso 14. Marcos capítulo 16, verso 14. Dice la palabra: finalmente se apareció a los 11 mismos cuando ellos sentados a la mesa, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto, a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuere llevado a Tevilá será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Por favor, aquí vamos a detenernos un momento. Porque cuando la casa de Israel empieza el proceso de atravesar el desierto, probablemente ellos nunca imaginaron que ese recorrido tardaría 40 años. Probablemente ellos sabían que ese recorrido era un asunto de 15 días, 20 días, haciendo la ruta directa por la tierra de los filisteos. Pero sin embargo se convirtió en dar vueltas y en dar vueltas y en dar vueltas. Y les sugiero, mis amados, que por favor vayan aquí al internet y busquen el mapa de los recorridos del pueblo de Israel por el desierto. Y allí ustedes observarán el trazo de toda la ruta que ellos hicieron, estación por estación, estación por estación. Les pido, por favor, hagan esa tarea, tengan el mapa, para que ustedes visualmente puedan establecer cómo el pueblo de Israel giró y dio vueltas y regresó y subió y bajó, y no se daban cuenta que estaban recorriendo los mismos caminos que ya habían recorrido. Y esto nos llevó años y años, por supuesto.
Todos estos recorridos obedecen a la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai, porque en cada una de estas estaciones, como lo hemos visto, han ocurrido innumerables situaciones. Y cada una de ellas tiene como propósito fortalecer, establecer, determinar el carácter del obrero del pueblo de Israel. Me refiero al creyente, me refiero a aquel hombre que realmente tiene identidad. Y es lo que Adonai ha estado haciendo con cada uno de nosotros. Nos ha pasado por pruebas, por batallas, por adversidades, por momentos gloriosos. Pero lo que Adonai está haciendo con cada uno de nosotros es crecer nuestra emuná, nuestra fidelidad. Y nos da una orden y nos dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una palabra establecida por Hashem. Yeshua expresa la autoridad de la palabra, el emet, el poder del ruach en esta palabra. Y nos lo entrega a nosotros y nos dice: ustedes vayan, enseñen la Kadosh Torah. Por favor, observen que cuando Adonai entrega esta palabra, no está diciendo vayan y lleven el libro de Marcos, el de Mateo, el de Lucas, el de Juan, el libro de Apocalipsis, enséñenlo. Les está diciendo: vayan y prediquen el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de nuestra Kadosh Torah, la palabra, la Torah, la Torah, la Torah. Por favor, ¿por qué a tanta gente le cuesta tanto entender algo tan sencillo? Por favor, aquí están los discípulos. Habla a los 11. Y es importante que lo tengamos presente, amados. ¿Por qué? Porque lo que Hashem, Yeshua, nuestro Mashiach, enseñó a sus discípulos y a la comunidad fue lo que está escrito en el libro de Moshe, la Kadosh Torah. Nunca Yeshua les dijo: miren cómo dice el evangelio de Juan o de Marcos o de Lucas o en 1 Corintios. Les enseñó las misbot, las ordenanzas, el sefer, todo el proceso de la Torah. Y nos da la autoridad y nos dice que es necesario ir y echar fuera demonios, porque lo que estamos viviendo cada día, todos los seres humanos, nosotros, los creyentes y los no creyentes, lo que estamos viviendo es una guerra espiritual, una batalla frente al adversario, una batalla frente al enemigo. Amados que estamos en nuestra Kadosh Torah, permítame decirles, por si es necesario recordarlo, que cuando estamos en Torah también entendemos el mundo espiritual y también entendemos la guerra espiritual y también entendemos el poder del Ruach y también entendemos que hay un adversario, el adversario que nos ataca y que busca nuestra cabeza para derribarnos y pone precio a cada uno de nosotros en el proceso y en el ministerio. Por eso aquí Hashem es claro y dice: en mi nombre. No es en el nombre de Israel Casa Integral, no es en el nombre de un ministerio, no es en el nombre de Roberto Alfaro, es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach, Adonai Elohenu, Adonai Echad, en unidad con Él. Claro que sí. Y vayamos confirmando esta palabra en el libro de Mateo, por favor. Y acompáñenme al capítulo 28 aquí en el libro de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, vamos a tomar, por favor, leámoslo a partir del verso 16. En sus Biblias seguramente hay un título maravilloso que dice: la gran comisión, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. A propósito de Galilea, recordemos que casi todos los discípulos fueron oriundos de Galilea, y Galilea no era una región de alta alcurnia o sociedad. Más bien los discípulos que venían de Galilea, muchos de ellos a duras penas probablemente tenían algún estudio, alguna preparación, eran más hombres de trabajo, de pesca, de obreros.
Pero Adonai los eligió justamente de allí y les ordenó ir justamente a esa tierra, a Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Por favor, si usted está en la lectura conmigo, en el Evangelio, libro de Mateo, capítulo 28, y en el verso 17, por favor, tome su lápiz y subraye, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Coloque allí entre paréntesis, si lo puede hacer en su Biblia, por favor, yo voy a hacerlo ahora mismo. Coloque una notica que diga frontera. Exactamente, frontera. Cuando estamos en una frontera, estamos en duda. Cuando estamos en una frontera, estamos en vacilación. Cuando estamos en una frontera, no sabemos si somos de aquí o somos de allá. Cuando estamos en una frontera, no sabemos si entrar o salir. Como le dijo un ancianito a su esposa, la ancianita, la verdad, no sé en esta escalera si estoy subiendo o estoy bajando. En esta puerta no sé si estoy de entrada o estoy de salida. Estamos en una vacilación y hay mucho creyente hoy, mucho creyente, y permítanme decirlo, mucho aquí significa algo muy grande, extremadamente grande, de creyentes que están en duda. No saben si son de aquí o son de allá, pero como pastor usted nos dice que nosotros somos casa de Israel. Si yo nací en Honduras, si yo soy de Colombia, si yo soy de México, ¿usted por qué me dice que yo soy de Israel? Y entra la duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. Di, bendita duda, ¿por qué camino sigo? Una canción por allá de mi país hace tantos años, pero todavía está aquí. Recordar que la duda nos desvía del propósito, que la duda no nos deja avanzar. La duda es como una frontera, repito, que cuando estamos indecisos en pasar la frontera, como el pez que mencioné en el acuario, trató y trató y trató hasta que se dio por vencido y ya definitivamente no continuó más. Esa limitante imaginaria o física que nos colocamos en nuestra mente y no nos deja avanzar. Aquí dudaban, pero ¿de qué dudaban? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre de Yeshua, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he ordenado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, alguien puede escribir un amén. Le agradezco a alguien que esté aquí en la sala que coloque un amén grande, repetido, amén, amén, amén. Porque si tú eres de los que vacila, de los que duda, de los que tiene una frontera que no te determina si Torah oral, si Torah escrita, si estamos en Torah, si somos casa de Israel, si nos lavamos las manos, si celebramos las convocatorias, si no las celebramos, por favor, por favor, por favor. ¿Cuánta gente tenemos hoy, aún en las casas de Israel? Digo, en la casa de Israel, para no hablar en un plural. En la casa de Israel, en las naciones, que todavía no saben si es preferible volver a la estación 1 o al nivel 1 o volver al nivel 2, porque como que definitivamente en Torah nunca encontraron identidad. Por eso la identidad es tan importante. Y es interesante porque ahora visitemos el libro de Lucas, aquí a continuación, en el capítulo 17 del libro de Lucas. Y en el capítulo 17 del libro de Lucas, tomemos por favor Lucas 17, vamos a leer el verso 20. En adelante dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Adonai, le respondió y dijo: el reino de Adonai no vendrá con advertencia,
Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Adonai está entre vosotros. Verso 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los hijos del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni ceguéis. Porque como el relámpago que al figurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en sus días. Primero es necesario que padezcan mucho y sea desechado por esta generación. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, este texto nos está indicando que el reino de Adonai está con nosotros. Pero si tú tienes la duda, si tú vacilas frente a una frontera, entonces vamos a concluir esta jornada hasta este punto viendo unos textos bíblicos, y ahora regresemos un momento y acompáñenme aquí en el capítulo también 17 y veamos por favor a partir del verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dices más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Piensa que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amados, no cabe la menor duda que cuando un hombre creyente y este pueblo creyente que pasaron por el desierto durante todo el recorrido que hemos visto en ellos, hemos visto la vacilación, la duda, la desobediencia, la murmuración, la crítica, la calumnia, el juzgamiento, y no logran establecer la grandeza de lo que Adonai ha hecho, la Shekinah, su presencia durante el día, durante la noche, el maná. Entonces, vemos cómo, hermanos, aquí en esta estación Dibón Gad, que repito, no solamente es Dibón como ciudad, sino Gad, donde ya hay una tribu que va a formar parte de este lugar. Miraremos y veamos un momento nuevamente en el libro de Números, en el capítulo 32. Vamos a retomar Números 32 y veamos el verso 34. Dice la palabra: los hijos de Gad edificaron Dibón. Aquí la palabra edificar ya la habíamos estudiado en la jornada anterior. Cuando dice edificar, podríamos pensar, y yo me lo preguntaba, pero ¿cómo los hijos de Gad son edificadores? ¿Cómo es que los hijos de Gad edifican? Edificar, entiendo, tomar una construcción, preparar una construcción, levantar muros, puertas, ventanas. Entendemos el concepto de edificar. Pero realmente lo que está ocurriendo aquí, más que hacer casas, edificios, edificación aquí significa que el nuevo odre, recuerden, el nuevo odre, no el viejo hombre, el hombre de la vacilación, el hombre de la duda, el hombre del temor, el hombre de la shonará, el hombre del yeserará, el hombre de la calumnia, ese hombre de la murmuración, ese hombre que blasfemó el mismo nombre de Adonai, va a edificar. No, ese hombre no puede edificar nada. Pero el nuevo odre lleno del poder del Ruach, que tiene la autoridad de Adonai para echar fuera demonios, que sabe que en el nombre de Yeshua HaMashiach estarán fuera, libres de demonio, y que pueden conocer la verdad y que toda potestad nos ha sido dada. Ese hombre de la tribu de Gad ahora edificará. Y no solamente edificará, es decir, va a poseer la tierra que Adonai nos ha entregado.
Y lo mencioné hace un momento y lo quiero resaltar nuevamente. Gad fue el primer hijo de Silpa a través de la sierva de Lea. ¿Recuerdan? Fue el primer hijo de Silpa, que es una mujer sierva de la esposa de Jacob, de Lea. Y vemos que entonces ahora aquí aparece por primera vez un hijo de una sierva y ya está entrando en posesión de la tierra y de la promesa. Dibón Gad es una estación en la que ahora las fronteras los llevan hacia el pueblo de Moab. Y cuando era de Gad, porque esta tierra llegó a ser de Gad, veremos mucho más adelante que a su vez posteriormente la vuelven a perder. ¿Y cuando vuelven a perder esa tierra? Cuando en los tiempos de David, como lo dice el libro de 2 de Samuel, capítulo 8, verso 2, vemos que derrotó también a los moabitas y los midió con cordel. ¿Para qué sucede esto? Para que a los que les perteneciera se les aplicara juicio. Los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. ¿Y qué significa todo este proceso? Que en medio de poseer la tierra, al atravesar fronteras, vamos a vivir otra cultura. Creo que todos tenemos claro esto. Para los hermanos o las familias que han viajado de una ciudad a otra, puede ser dentro de un mismo país. Si usted estaba viviendo en la zona norte de su país y se trasladó a la zona sur de su país, seguramente los alimentos, incluso la forma de expresión, la manera de vestir, incluso el clima, incluso la forma de pensar es diferente. Voy a colocar como ejemplo Colombia, mi país. Quienes tenemos la experiencia de vivir en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, sabemos que es una ciudad cosmopolitan. ¿Qué significa eso? Es una ciudad que le pertenece a todos. Allí hay gentes de La Guajira, de Santa Marta, de Barranquilla, de Cartagena, del Chocó, de Medellín, de Bucaramanga, de Cúcuta, de Pereira, Manizales, Armenia, de Cali, de Pasto, de Florencia, de Villavicencio, de Leticia, de no sé si se me quedó alguna tierra, de toda la región del Magdalena, bueno, del Tolima, por favor, del Huila, claro que sí. A ver qué región se me quedó por allí. Pereira, Manizales, ya los mencioné. Espero que no se me haya quedado ninguna de las demás ciudades. Pero Bogotá es el centro de todas las ciudades. A eso sumémosle personas de otras naciones, personas de otras regiones, etcétera. Por eso, cuando vamos a Bogotá, es sencillo escuchar gentes con acentos diferentes, acentos de la costa, acentos del oriente, acentos del occidente, acentos Boyacá, no mencioné la región de boyacense, hermosa tierra por demás. Y todas estas fronteras y todos estos puntos en común generan diferencias de opinión. Por eso mencioné la importancia que nos indica el lugar santo. Cuando estábamos mencionando la importancia del Mishkan, hablamos del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Esos 3 lugares. Y cada uno de ellos nos da una labor fundamental. Así dice el incensario, en este caso, por ejemplo, el incensario pertenecía al lugar santísimo. Sin embargo, la base era el lugar santo. Pero el sumo sacerdote tomaba el incensario, comenzaba en el lugar santo y se introducía con el incensario al lugar santo y luego pasaba al lugar santísimo, y del lugar santísimo allí preparaba el incienso. Por eso es que nos menciona la palabra ese orden, ese protocolo y ese proceso que tenemos que llevar. Inmediatamente ocurre algo muy importante en este tema, y es como lo mencioné en el 2 libro de Samuel. Veámoslo por un momento, por favor. No lo leí a propósito, pero me parece que es necesario que lo leamos un momento. En el 2 libro de Samuel, vamos a tomar el capítulo 8 del 2 libro de Samuel y leámoslo desde el verso 1. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meten Amá en mano de los filisteos. Derrotó también a los moabitas. Por favor, subraye aquí, porque estamos en la frontera de Moab.
y los midió con cordel, diciendo, haciéndoles tender en tierra, ya esto lo leímos. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Reboá, rey de Soba, al ir a a recuperar el territorio al río Éufrates. ¿Qué ocurre aquí? Cuando se produce esta derrota de Moab en los tiempos después con Acab, volvieron otra vez a desfallecer y después volvían a vencer, y una experiencia en la frontera era ir y venir, vacilar, creer, no creer, enfrentar, no enfrentar. Pero ¿qué ocurre? Adonai pretende, y creo que es la nota final que tengo aquí en mi carpeta para que usted la tenga presente. No sé si la presenté ya debidamente para los que toman la fotografía o para quienes solicitan que se la envíe, con muchísimo gusto se las enviamos. Pero la última parte que vamos a ver en esta sección corresponde precisamente a un lugar de refugio. Por favor, dígalo conmigo, un lugar de refugio. ¿Qué significa un lugar de refugio? Un lugar de refugio, en hebreo la palabra mahasheh, que significa un lugar de protección, un lugar de guardarnos, un lugar de fortaleza. Pero creo que la mejor definición que podríamos hablar de un lugar de refugio tiene que ver con la palabra shalom. El shalom que solo Adonai nos puede brindar. Nosotros probablemente vivimos en una ciudad, vivimos de hecho en la ciudad de Cherryville. La ciudad de Cherryville es una ciudad muy tranquila, extremadamente tranquila. He visto en los últimos 2 años, un crecimiento que realmente no había percibido, pero ahora en estos últimos días he hecho algún recorrido por los alrededores de mi pueblo precioso, Cherryville. Amamos esta ciudad, este pequeño pueblo con futuro grande, y me he sorprendido con los crecimientos que se están ocurriendo. Ahora tenemos ya una sección enorme de apartamentos, cosa que aquí nunca existían apartamentos de 2 o 3 pisos. Ahora tenemos apartamentos de 5 pisos y conjuntos inmensos de apartamentos. ¿En qué momento ocurrió todo esto? Todo vendido. La ciudad está creciendo enormemente, pero sin lugar a dudas, desde que Adonai nos trajo a este pequeño pueblo con futuro grande, no cabe la menor duda en nuestros corazones. Como familia lo tenemos muy claro. Adonai nos entregó un lugar de refugio. Este lugar de refugio en el que nos encontramos hoy. Y en este lugar de refugio, aunque es una ciudad muy tranquila, muy apacible, lo más importante es que tenemos el shalom que solamente Adonai nos puede entregar. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñeme al libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías vamos a tomar el capítulo 48. Acompáñeme, por favor, en sus Biblias. Libro de Jeremías, en el capítulo 48. Y vamos a ir a partir del verso 18. Dice la palabra: desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti y destruyó tus fortalezas. Allí, en aquel lugar de Dibón, el adversario se toma el lugar y quiere romper, destruir las fortalezas del pueblo de Israel. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? Vemos desde el verso 1, si miramos en el capítulo 48, regresemos un momento, que el título nos indica profecía contra Moab, o sobre Moab mejor. Acerca de Moab, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Adonai de Israel, amén. Ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriatamín fue tomada, fue confundida, Misgab, y desmayó. No se alabará ya más Moab, no se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo, venid, y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti.
voz de clamor de Honoraim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la salida de Lutit, con llanto subirá el que llora, porque a la baja de Horonaim los enemigos oyeron el clamor quebrantado. Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. Y vemos que en esta profecía nos menciona con claridad la manera como el adversario pretende venir a robarnos la bendición. Por lo tanto, hermanos, cada vez que estemos frente a un reto, cada vez que estemos frente a un juicio, cada vez que estemos frente a una frontera, cada vez que estemos frente a una duda, cada vez que estemos frente a una situación en el que pareciera ser que vacilemos, tenemos que tener muy claro que si no estamos fundamentados, establecidos, determinados en el propósito, en el temor de Adonai, con la garantía de Él que nos dijo claramente en su palabra que nos ha dado potestad y autoridad sobre todo enemigo. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa suficiente emuná, y lo tengo escrito aquí en mis textos, en cuanto a la fidelidad, porque si no hay fidelidad de parte nuestra a la palabra, si no hay fidelidad de parte nuestra a la casa de Israel, si no tenemos fidelidad en nuestras ordenanzas, en nuestros misbot, si verdaderamente tú me amas, dice Yeshua, obedece mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Y dentro de esos mandamientos tenemos el Shabbat, y dentro de esos mandamientos tenemos la Sedaká, tenemos la ofrenda, tenemos los diezmos, tenemos el Brit Milá, tenemos la Tevilá, tenemos 613 ordenanzas, y algunas presentes hoy, por supuesto. Muchos creyentes se preguntan y se cuestionan si debemos hacerlo o no debemos hacerlo. Todavía aún, y lo acabo de mencionar a propósito, el tema del Brit Milá. Hermanos, el tema del Brit Milá no es un asunto, es una ordenanza. Además, por demás es una ordenanza. Pero más que la ordenanza, es algo tan personal en el varón y en la mujer. Pastor, ¿cómo en la mujer? ¿Qué está diciendo usted? Sabía que me lo iba a preguntar. En el varón, literalmente, el corte de esa carnalidad es un pacto que tenemos con Adonai, pero esto es un asunto de pertenencia, esto es un asunto de revelación, esto es un asunto de identidad, esto es un asunto de emuná, esto es un asunto personal, único con Adonai. Nadie me lo tiene que decir. Yo reconozco y confieso que al principio le insistí a los varones, hermanos, por favor, necesito uno, necesito otro, faltan dos, faltan tres. No. Un día el Eterno me dijo, no les digas nada. Yo tomo el control. Y hoy en día los hermanos voluntariamente se acercan y me dicen o me llaman de las naciones, pastor, por favor ayúdeme, quiero entrar a mi tiempo de Brit Milá. Y cuando yo escucho esas llamadas, me lleno del gozo y la alegría y el honor delante de Hashem de saber que ahí hay un creyente determinado, establecido, que nadie se lo tuvo que decir porque es una convicción personal y logró pasar esa frontera de la vacilación o de la duda. Pero en esta fidelidad, para definir la palabra fidelidad, la podemos entender como lo que significa una lealtad, ser leales. No es ser leal a una persona en el sentido escrito, en el sentido humano, la lealtad con nuestro amado Yeshua. Pero si yo no puedo ser leal con mi pastor, si yo no puedo ser leal con mi hermano en la congregación, ¿cómo pretendo ser leal con Yeshua? Por favor, si no soy leal con Yeshua, ¿cómo puedo ser leal con mis hermanos? La lealtad es lo que habla de fidelidad. Y la fidelidad la definimos como una emuná. Esa emuná tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la fe como la certeza, tiene que ver con la bitajón, con la seguridad, pero también la fidelidad tiene que ver con el emed. Conoceréis la verdad
esa verdad que hoy conocemos, que nos hace verdaderamente libres. Y por supuesto, tiene que ver con la misericordia, el Gesed. Esa misericordia, y creo que me faltó aquí la palabra anava, que tiene que ver con la humildad. Porque lo que debe identificar a un hombre kadosh y lo que debe identificar como la tribu de Gad en Dibón es que es una tribu humilde. Humilde, no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de una tribu que tiene integridad, estoy hablando de una tribu que tiene emuná, estoy hablando de una tribu que tiene no orgullo, no tiene pedancia, no tiene apariencia, no quiere ser protagonista, que todo el mundo lo vea o que todo el mundo lo aplaude, sino la humildad. Esa palabra es una palabra rema en el corazón de esta casa en Israel, Casa Integral. Humildad. Sean humildes como yo soy humilde, nos dice nuestro amado Hashem. Y por supuesto tenemos que tener presente esa misericordia para que cada vez que nosotros estemos en la posición de servir a otro, lo podamos hacer con verdadera integridad. Amados, se nos agotó el tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Permítame, sí, tenemos unos minutos más. Recordemos esto. La iglesia fiel, una casa fiel, un sacerdocio fiel, es aquel que está verdaderamente afirmado, reafirmado en la llenura del Espíritu Santo. En uno de los parashá que estábamos enseñando para estos días, hablábamos de Pekudei, rendir cuentas, ¿recuerdan? Y también entendimos en ese parashá final del libro de Vayikra, del libro de Shemot, concluíamos que habían sido llamados 2 jóvenes para ser los constructores del Mishkan. Y la expresión dice en Éxodo 31, permítame, lo voy a leer para cerrar, creo que es un muy buen texto para cerrar hoy. Dice, habló Adonai a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del poder del Ruach HaKodesh en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio, en labores de piedras, para engastes, y en artificios de madera, talladores, para trabajar con toda clase de actividad. He aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he ordenado. Y aquí usted observa los términos que Adonai nos entrega cuando el poder del Ruach HaKodesh está con nosotros. Estamos para pasar fronteras. Estamos para pasar fronteras significa que es el momento de entrar a conquistar tierras. Pero ahí están los amonitas. Y esos amonitas vienen de una historia a través de el sobrino Lot, sobrino de Abraham, y el incesto con sus hijas, y de allí vendrán estos hijos, es decir, primos. Ahora tenemos que saber cómo vamos a enfrentar a ellos, a todos aquellos que en el mundo entraron en idolatría, en total paganismo, en total condición apartados de Adonai. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Y la guerra aquí no es una guerra física, estructural, aunque la estamos viendo aún en el siglo XXI. Ahí estamos en guerra. Precisamente todo esto tiene que ocurrir. Está ocurriendo y está escrito que debía ocurrir. Ahora tenemos a los edomitas, a los moabitas, y aquí tendremos a los amorreos y a todos los jesubeos y los feos que aparecen en esta historia. ¿Estamos preparados para enfrentarlos? Y la preparación está en que tengamos al Ruach HaKodesh
en nuestros corazones. Si tenemos el poder del Ruach HaKodesh, entonces seremos, como dice la palabra, bienaventurados. Y dice la palabra que no desfalleceremos. Y dice la palabra que enfrentaremos a nuestros adversarios. Y dice la palabra que Adonai estará con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. Adonai está con nosotros. Amados, muchísimas gracias. Creo que esta estación 39 nos deja un gozo extraordinario y podamos decirle al Eterno Padre, hemos estado en las fronteras muchas veces, hemos desfallecido, hemos dudado, hemos blasfemado, hemos juzgado, hemos criticado, hemos sido totalmente irreverentes e impertinentes. Pero hoy entendemos que si el poder de tu Ruach está con nosotros, digámoslo todos juntos, ¿quién contra nosotros? Que toda la bienaventuranza, la bendición tuya en cada una de estas estaciones por las cuales estamos y hemos pasado, podamos tener la garantía, la claridad en nuestros corazones de que nos estás enseñando a ser un verdadero odre nuevo. Dígalo conmigo, por favor, un odre nuevo, una vasija nueva, un siervo fiel, un siervo en emuná. Shalom, mis amados, muchísimas gracias por su compañía, gracias por sus muy buenos mensajes, por sus buenas apreciaciones, gracias por su apoyo para este programa Israel Casa Integral, de Torah al Instante en Israel Casa Integral. Los espero mañana, continuaremos en nuestra estación número 40. Preparémonos por favor para entrar al tiempo de Almon Divlataim, estación número 40, grandioso tiempo. Shalom. Shalom, muy buen día para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.